Señor, ¿habla usted español? La voz temblaba, una súplica suave que se elevaba por encima del caos de la multitud del sábado por la mañana en el mercado al aire libre. Ryan levantó la vista de su carrito donde su hija de 6 años, Ava, estaba ocupada apilando melocotones como si fueran bloques de construcción. La pregunta había venido de un granjero anciano que estaba junto a una mesa de verduras marchitas y tomates demasiado maduros. La ansiedad estaba grabada profundamente en las líneas de su rostro. Ryan parpadeó, luego asintió. Sí, hablo español. ¿Necesita ayuda? El rostro del anciano cambió del pánico al alivio. Ese fue el momento en que todo comenzó. Ryan no había planeado ser el héroe de nadie ese día. Era simplemente un padre soltero de 32 años, un electricista, que trabajaba de noche, tratando de darle a su hija algo parecido a un fin de semana normal. Tenían una rutina: desayuno de panqueques, luego el mercado local donde Ava podía aprender la diferencia entre berenjenas y calabacines, y tal vez conseguir una galleta del puesto de la panadería. Pero esta mañana era diferente. El granjero, don Julio, explicó en un torrente de español que había ocurrido una confusión. Se suponía que debía pagar su tarifa del mercado en el puesto cerca de la entrada, pero no entendía la señalización que estaba solo en inglés. Alguien lo había acusado de vender ilegalmente y amenazó con llamar a seguridad. Trató de explicar, pero nadie lo había entendido. «Solo estoy tratando de vender mis verduras», dijo, sus manos temblando. «Mi esposa está enferma. Necesito comprar su medicina». Ryan sintió algo retorcerse en su pecho. Sin decir una palabra, le hizo señas a don Julio para que lo siguiera. Dejó su carrito y a Ava, quien insistió en cargar su llama de peluche, y marchó hacia la oficina del mercado. La conversación fue rápida y aguda. Ryan tradujo todo: el papeleo, el malentendido, la urgencia. La gerente, una mujer que manejaba un portapapeles con una actitud seria, alzó una ceja pero eventualmente se suavizó. «Lo dejaré pasar esta vez», dijo, «pero dígale que pida ayuda. La próxima vez». Ryan se volvió y transmitió el mensaje. Don Julio exhaló profundamente. Luego lo abrazó con una fuerza sorprendente. Ava aplaudió. Eso podría haber sido el final, pero no lo fue. Sin que Ryan lo supiera, una mujer había estado parada detrás de él todo el tiempo, silenciosa, observadora. Llevaba un sombrero de ala ancha, gafas de sol y portaba un café como si fuera dueña del lugar, porque, bueno, lo era. Su nombre era Caroline Mercer, propietaria del mercado y fundadora de una cooperativa de alimentos regional que abastecía a más de 50 tiendas de comestibles en todo el estado. Estaba allí esa mañana de incógnito, haciendo lo que llamaba sus rondas de empatía, observando cómo eran tratados los vendedores, cómo se comportaban los clientes, cómo funcionaba la comunidad cuando pensaba que nadie importante estaba mirando. No había planeado encontrar una historia, pero ahí estaba, desarrollándose justo frente a ella. Más tarde esa tarde, Ryan estaba empacando para irse. Él y Ava acababan de terminar su ritual, limonada fresca y una galleta de chispas de chocolate, cuando Caroline se le acercó. «Manejaste esa situación con el granjero de manera hermosa», le dijo. Él parpadeó sorprendido. «Oh, yo solo... Él necesitaba ayuda, eso es todo». Caroline sonrió. «Exactamente, y no todos dan el paso cuando alguien necesita ayuda». Extendió su mano. «Caroline Mercer. Dirijo el mercado». Ryan la miró fijamente por un momento antes de estrechar su mano. «Ryan, solo Ryan. Y ella es Ava». Ava sonrió ampliamente, su boca manchada de chocolate. «Quiero agradecerte», dijo Caroline. «No solo por traducir, sino por mostrar cómo se ve una verdadera comunidad. Este mercado está destinado a ser un lugar de conexión. Me recordaste eso hoy». Luego vino el giro. Le entregó una tarjeta. «Si alguna vez estás buscando trabajo que marque la diferencia, llámame. Estamos lanzando un programa para apoyar a los granjeros inmigrantes. Traducción, mentoría, representación justa. Serías perfecto». Ryan miró la tarjeta sin palabras. No estaba acostumbrado a ser visto, mucho menos notado. Esa noche, después de que Ava se durmiera abrazando su llama como un secreto, Ryan se sentó en el borde de su sofá, girando la tarjeta en sus manos.
Pensó en don Julio, en su difunta esposa que solía ser voluntaria en refugios, y en cómo había prometido criar a Ava para que fuera amable. Tal vez esto era parte de esa promesa. Un mes después, Ryan comenzó a trabajar medio tiempo con la cooperativa, organizando talleres, traduciendo formularios de vendedores, ayudando a los recién llegados a navegar por la complicada red de papeleo y licencias. Don Julio se convirtió en el rostro de una campaña que celebraba a los granjeros de primera generación. Ava insistió en estar en la foto con él. El mercado cambió sutil, pero seguramente. Aparecieron más señales en español, más sonrisas cruzaron las barreras del idioma, más amabilidad, menos confusión. Y en una mañana especialmente soleada, Ava tiró de la manga de Ryan y señaló a una nueva vendedora, una mujer con ojos brillantes y cajas de mangos. «Papá», susurró, «se ve nerviosa». Ryan sonrió. «Vamos a saludarla. Porque a veces el acto más pequeño, unas pocas palabras en el idioma correcto, puede abrir puertas que nunca supiste que existían». Pero la historia no terminó ahí. Los meses que siguieron trajeron cambios que nadie había anticipado. El programa de la cooperativa se expandió más allá de las expectativas de Caroline. Lo que había comenzado como una iniciativa local se convirtió en un modelo que otras comunidades querían replicar. Ryan se encontró viajando a diferentes mercados, compartiendo su experiencia, entrenando a otros voluntarios. Su vida nocturna como electricista gradualmente dio paso a un trabajo de tiempo completo con la cooperativa. Ava lo acompañaba a menudo, convirtiéndose en una embajadora no oficial del programa, su sonrisa derritiendo barreras que los adultos luchaban por cruzar. Don Julio prosperó bajo el nuevo sistema. Su puesto se convirtió en uno de los más populares del mercado, no solo por la calidad de sus productos, sino por las historias que compartía con los clientes. Habló de su tierra natal, de las técnicas de cultivo transmitidas de generación en generación, de la importancia de mantener vivas las tradiciones mientras se abraza un nuevo hogar. «Mi esposa está mejor ahora», le confió a Ryan un día mientras empacaban juntos las verduras sobrantes. «Los doctores dicen que el medicamento está funcionando. Pero más que eso, ella dice que estoy más feliz, que mi corazón está más ligero. Creo que es porque finalmente me siento como si perteneciera aquí». La transformación se extendió más allá del mercado. Las escuelas locales comenzaron a ofrecer clases de español para adultos. Los restaurantes empezaron a incluir descripciones en español en sus menús. La biblioteca estableció una sección de libros bilingües y comenzó a organizar horas de cuentos en ambos idiomas. Caroline observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y asombro. «Nunca imaginé que una conversación simple podría crear ondas tan amplias», le dijo a Ryan durante una de sus reuniones semanales. «Pero supongo que eso es lo que pasa cuando plantas semillas de amabilidad en suelo fértil». Ryan había desarrollado una reputación en la comunidad. La gente lo buscaba no solo para traducción, sino para mediación, consejo, apoyo. Se convirtió en un puente entre mundos, ayudando a las familias a navegar no solo el mercado, sino el sistema escolar, los servicios de salud, las oficinas gubernamentales. Una tarde, mientras Ryan ayudaba a una joven madre a completar formularios de inscripción escolar para sus hijos, Ava se acercó con un dibujo. Era una imagen colorida del mercado, llena de personas de diferentes colores y tamaños, todas sonriendo, todas conectadas por líneas que ella había dibujado entre ellas. «Es como una telaraña de amabilidad, papá», explicó. «Todos estamos conectados». Ryan miró el dibujo, sintiendo una emoción familiar en su garganta. Su hija, sin saberlo, había capturado la esencia de lo que habían construido juntos como comunidad. Los desafíos no faltaron. Hubo resistencia de algunos sectores que veían los cambios como una amenaza a su forma de vida. Hubo malentendidos culturales que requerían paciencia y diálogo. Hubo momentos en que Ryan dudó de si estaban haciendo la diferencia correcta. Pero luego llegarían momentos como el de María, la vendedora de mangos que Ava había notado esa mañana soleada. Había llegado al país hace solo 6 meses, huyendo de la violencia en su tierra natal. No hablaba inglés, tenía miedo de las autoridades y luchaba por mantener a sus 3 hijos pequeños. Ryan pasó semanas trabajando con ella, no solo traduciendo, sino conectándola con servicios sociales, ayudándola a entender sus derechos,
presentándola a otros vendedores que se convirtieron en su red de apoyo. Gradualmente, la confianza de María creció. Sus ojos, una vez llenos de miedo, comenzaron a brillar con esperanza. «Usted me salvó la vida», le dijo a Ryan un día, sus palabras cargadas de emoción. «No solo me ayudó a vender mangos, me ayudó a creer que podía tener un futuro aquí». Esa noche, Ryan le contó a Ava sobre su conversación con María. Su hija, ahora de 7 años y más sabia de lo que sus años sugerían, asintió solemnemente. «Creo que mamá estaría orgullosa de nosotros», dijo en voz baja. Ryan sintió lágrimas, picando en sus ojos. Su esposa había muerto cuando Ava tenía solo 2 años, pero su espíritu de servicio vivía en todo lo que hacían. «Sí, cariño, creo que lo estaría». El segundo aniversario del programa se acercaba, y Caroline había planeado una gran celebración. El mercado se decoraría con banderas de todos los países representados por los vendedores. Habría música, comida y historias compartidas en múltiples idiomas. Pero para Ryan, la verdadera celebración estaba en los pequeños momentos cotidianos, en la sonrisa de reconocimiento entre un cliente y un vendedor que no compartían un idioma común, pero habían aprendido a comunicarse. En los niños jugando juntos mientras sus padres hacían compras, mezclando palabras en español e inglés sin pensarlo. En la forma en que la comunidad había crecido, no solo en tamaño, sino en corazón. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó Caroline a Ryan mientras planeaban el evento. No fue un gran gesto o una política gubernamental lo que cambió nuestra comunidad. Fue un acto simple de bondad humana. Un hombre que escuchó a otro hombre que necesitaba ayuda y decidió actuar. Ryan reflexionó sobre esas palabras esa noche. Pensó en cómo todo había comenzado con una pregunta temblorosa. «Señor, ¿habla usted español?», y cómo esa pregunta había abierto no solo una conversación, sino un mundo entero de posibilidades. Día de la celebración amaneció brillante y claro. El mercado estaba lleno de vida, color y el sonido de voces mezclándose en una sinfonía de idiomas. Don Julio tenía un puesto de honor, sus verduras más frescas y vibrantes que nunca. María había expandido su negocio para incluir no solo mangos, sino también artesanías hechas por mujeres en su comunidad de origen. Ava corrió entre los puestos, ahora completamente bilingüe, ayudando donde podía, traduciendo para otros, niños siendo el puente que Ryan había aprendido a hacer. Durante el discurso principal, Caroline llamó a Ryan al frente. «Este hombre», dijo, su voz llevando por todo el mercado, «nos enseñó que la comunidad verdadera no se trata de hablar el mismo idioma, se trata de escucharse unos a otros con el corazón». Ryan se sonrojó, incómodo con la atención, pero aceptó el reconocimiento con gracia. En su breve discurso, habló sobre la importancia de ver la humanidad en cada persona, independientemente de dónde vinieran o qué idioma hablaran. La bondad, concluyó, no siempre usa una capa. A veces, habla otro idioma y se para silenciosamente en la fila, esperando ser notada, pero cuando elegimos verla, cuando elegimos actuar sobre ella, puede cambiar el mundo de maneras que nunca imaginamos posibles. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Ryan encontró un momento de quietud. Se alejó de la multitud y observó la escena. Personas de docenas de países diferentes compartiendo comida, historias, risas. Niños jugando juntos sin importar el color de su piel o el idioma de sus padres. Vendedores ayudándose mutuamente, clientes aprendiendo nuevas palabras, una comunidad que había crecido más fuerte al abrazar su diversidad. Ava se acercó a él, tomando su mano. «Papá, ¿sabías que esto iba a pasar cuando ayudaste a Don Julio?» Ryan sonrió apretando suavemente la mano de su hija. «No, cariño, solo sabía que era lo correcto que hacer». «Pero ahora mira todo lo que pasó», dijo ella, señalando a la celebración. «Es como si hubieras plantado una semilla pequeñita y ahora es un árbol grande con muchas ramas». La metáfora de su hija era perfecta. Lo que había comenzado como un acto simple de traducción se había convertido en una red de conexiones, apoyo y comprensión mutua que se extendía mucho más allá de los límites del mercado. Esa noche, después de que la celebración terminó y el mercado se vació, Ryan y Ava caminaron lentamente hacia su auto,
Las luces de los puestos se estaban apagando una por una, pero el espíritu de lo que habían construido juntos como comunidad permanecería brillando mucho después de que se fueran. «Papá», dijo Ava mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, «¿podemos volver mañana? Quiero ayudar a la señora nueva que vende flores. Creo que está un poco asustada todavía». Ryan sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de orgullo por la empatía natural de su hija. «Por supuesto, cariño, por supuesto que podemos». Mientras conducían a casa, Ryan reflexionó sobre el poder transformador de los pequeños actos de bondad. Una pregunta simple, una respuesta generosa, un corazón abierto. Estos eran los ingredientes que habían cambiado no solo su vida, sino la vida de una comunidad entera. La bondad, había aprendido, era contagiosa. Se extendía como ondas en un estanque, tocando vidas de maneras que uno nunca podría predecir. Y todo había comenzado con la voluntad de escuchar, de entender, de ayudar a un extraño que necesitaba una voz. Porque a veces, las revoluciones más poderosas comienzan no con gritos o protestas, sino con un susurro, una pregunta temblorosa en un mercado de sábado por la mañana. «Señor, ¿habla usted español?» Y la respuesta, simple pero transformadora. «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?» La bondad no siempre usa una capa. A veces habla otro idioma y se para silenciosamente en la fila, esperando el momento perfecto para cambiar el mundo, una conversación a la vez. 3 años después, el impacto de aquel encuentro matutino había trascendido todas las expectativas. Ryan, ahora director del programa de inclusión comunitaria de la cooperativa, se encontraba parado frente a un auditorio lleno de funcionarios gubernamentales, líderes comunitarios y representantes de organizaciones sin fines de lucro de todo el país. Habían venido a aprender sobre el modelo del mercado, como había llegado a conocerse su iniciativa. La transformación social genuina, comenzó Ryan, su voz ahora segura y llena de convicción, después de años de hablar en público. No requiere grandes presupuestos o políticas complejas. Requiere algo mucho más simple y, paradójicamente, mucho más difícil de encontrar. La disposición de ver al otro como igual, de escuchar con empatía, de actuar con bondad. En la audiencia, Caroline sonreía con orgullo. La cooperativa había crecido de abastecer 50 tiendas a más de 200 en 5 estados. Pero más importante aún, había inspirado la creación de programas similares en comunidades urbanas y rurales por todo el país. El modelo se había adaptado para incluir no solo a agricultores inmigrantes, sino también a refugiados, veteranos sin hogar, jóvenes en riesgo y adultos mayores aislados. Ava, ahora de 10 años, estaba sentada en la primera fila junto a don Julio, quien había venido especialmente para este evento. El anciano granjero, ahora próspero y respetado líder de la comunidad agrícola latina, había sido invitado como orador principal para la sesión de la tarde. Su historia personal se había convertido en un símbolo de esperanza y resistencia. «Miniu, nieta me preguntó ayer», continuó Ryan, «¿por qué decidiste ayudar a ese señor en el mercado hace tantos años?» Y la respuesta que le di fue la misma que le daría a cualquiera de ustedes, porque era lo correcto que hacer. Pero lo que no entendía entonces era que al hacer lo correcto, estaba plantando una semilla que crecería mucho más allá de lo que jamás imaginé. La historia de María, la vendedora de mangos, había tomado un giro inspirador. Con el apoyo del programa, había logrado traer a su madre y hermanas de su país natal. Juntas habían establecido un pequeño negocio de catering que servía comida auténtica en eventos locales. Sus hijos, que una vez llegaron sin saber una palabra de inglés, ahora sobresalían académicamente y servían como traductores voluntarios para otras familias recién llegadas. La reciprocidad, explicó Ryan, es el corazón de una comunidad verdaderamente inclusiva. No se trata de caridad unidireccional, sino de intercambio mutuo. María no solo recibió ayuda, ahora la ofrece. Don Julio no solo se benefició del programa, ahora es mentor de otros agricultores. Esta es la diferencia entre ayudar y empoderar. El programa había enfrentado desafíos significativos. Hubo periodos de financiamiento incierto, oposición,
política de grupos que se resistían al cambio y malentendidos culturales que requirieron mediación cuidadosa. Ryan había aprendido a navegar por las complejidades de la política local, las dinámicas intergrupales y las sutilezas de la comunicación intercultural. Los obstáculos, reflexionó durante su presentación, no eran solo logísticos o financieros, eran profundamente humanos. Teníamos que superar décadas de desconfianza, prejuicios arraigados y el miedo natural al cambio. La paciencia se convirtió en nuestra herramienta más valiosa, seguida de cerca por la persistencia y la transparencia absoluta en todas nuestras acciones. Uno de los momentos más difíciles había llegado durante el segundo año del programa. Un incidente entre un vendedor angloparlante de larga data y una familia de refugiados somalíes había amenazado con dividir a la comunidad. Las tensiones se habían escalado rápidamente, alimentadas por malentendidos y prejuicios subyacentes. Ryan recordaba vívidamente esa crisis. Había pasado semanas mediando entre las partes, organizando círculos de diálogo, facilitando conversaciones difíciles, pero necesarias. Ava, con la sabiduría inocente de sus 8 años en ese momento, había sugerido algo que cambió el curso de todo. ¿Por qué no les pedimos que cocinen juntos? Es difícil estar enojado con alguien cuando compartes comida. La iniciativa de cocina comunitaria, que surgió de esa crisis, se había convertido en uno de los aspectos más populares del programa. Cada mes, diferentes grupos culturales colaboraban para preparar una comida compartida, combinando tradiciones culinarias, intercambiando historias y construyendo relaciones auténticas a través del lenguaje universal de la comida. «Mi hija», dijo Ryan, su voz suavizándose con afecto, «me enseñó que las soluciones más efectivas a menudo son las más simples. Cuando los adultos nos perdemos en la complejidad de los problemas, los niños ven directamente al corazón de la humanidad compartida». Don Julio había comenzado a ofrecer clases gratuitas de agricultura sostenible en el mercado los domingos por la mañana. Estas sesiones habían atraído no solo a otros vendedores, sino también a familias urbanas interesadas en aprender sobre el cultivo de alimentos. Los jardines comunitarios habían brotado en 5 vecindarios diferentes, cada uno supervisado por agricultores experimentados del programa. La educación, explicó Ryan, se convirtió en un puente bidireccional. Los agricultores inmigrantes compartían conocimientos tradicionales sobre técnicas de cultivo sostenible, mientras que los residentes establecidos ofrecían información sobre regulaciones locales, recursos comunitarios y oportunidades de mercado. La transformación física del mercado mismo había sido notable. Lo que una vez fue un espacio funcional, pero estéril, ahora vibraba con arte comunitario, jardines demostrativos y áreas de reunión diseñadas para fomentar la interacción. Un mural colaborativo pintado por artistas de diferentes culturas adornaba la pared principal, contando la historia visual de la comunidad en símbolos y colores que trascendían las barreras del idioma. El espacio físico, observó Ryan, refleja y refuerza los valores de la comunidad. Cuando creamos lugares que celebran la diversidad, invitan a la interacción y honran todas las culturas presentes, estamos haciendo una declaración sobre quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. El impacto en las escuelas locales había sido particularmente profundo. Los hijos de los vendedores, inicialmente tímidos y a menudo luchando con las barreras del idioma, ahora servían como embajadores culturales en sus aulas. Los maestros habían comenzado a integrar las experiencias de estos estudiantes en sus planes de estudio, creando proyectos que celebraban la diversidad cultural mientras cumplían con los estándares académicos. Ava había jugado un papel crucial en esta conexión escuela-comunidad. Su facilidad natural con múltiples idiomas y su comprensión intuitiva de las diferencias culturales la habían convertido en una mediadora entre sus compañeros de diferentes orígenes. Los maestros a menudo la consultaban sobre la mejor manera de apoyar a los estudiantes recién llegados. Los niños, reflexionó Ryan, son nuestros mejores maestros en materia de inclusión. No nacen con prejuicios. Sus corazones están abiertos de par en par, listos para abrazar las diferencias como algo natural y hermoso. Si podemos proteger y nutrir esa apertura, tenemos esperanza para el futuro. El programa había documentado cuidadosamente su impacto a lo largo de los años.
Los datos mostraban no solo el crecimiento económico de los vendedores participantes, sino también mejoras medibles en la cohesión comunitaria, la reducción de incidentes de discriminación y el aumento en la participación cívica entre los residentes inmigrantes. Los números cuentan una historia, dijo Ryan, proyectando gráficos y estadísticas en la pantalla detrás de él. Pero las vidas transformadas cuentan una historia aún más poderosa. Tenemos familias que han salido de la pobreza, jóvenes que han encontrado propósito, ancianos que han redescubierto la esperanza, y una comunidad entera que ha redefinido lo que significa pertenecer. María había sido invitada a compartir su testimonio durante la conferencia. Subió al pódium con confianza, una transformación notable de la mujer temerosa que había llegado años atrás. Su inglés, aunque aún tenía acento, era fluido y expresivo. Pero eligió hablar en español, con Ryan traduciendo, en honor a sus raíces, y para recordar a todos el poder de preservar la identidad cultural mientras se abraza una nueva comunidad. Cuando llegué aquí, comenzó María, su voz clara y fuerte. Estaba rota. Había perdido mi país, mi hogar, mi sentido of propósito. Pensé que tendría que renunciar a quien era para ser aceptada. Pero este programa, esta comunidad, me enseñó algo diferente. Me enseñó que mi cultura, mi idioma, mi historia, no eran obstáculos que superar, sino regalos que compartir. Sus palabras resonaron por todo el auditorio, recordando a todos los presentes que la verdadera inclusión no requiere asimilación, sino integración que honra y celebra las diferencias. Mis hijos, continuó María, crecen orgullosos de sus dos mundos. Hablan español en casa con la abuela, inglés en la escuela, con sus maestros, y un hermoso mezclado de ambos con sus amigos. No están divididos entre dos culturas. Están enriquecidos por ellas. Don Julio había preparado una presentación sobre los aspectos técnicos de la agricultura sostenible, pero cuando subió al podium, decidió hablar desde el corazón en lugar de seguir su guión preparado. Hace 3 años, comenzó en español, con Ryan proporcionando traducción simultánea. Yo era un hombre invisible. Vendía mis verduras, pero nadie veía realmente quién era yo. Tenía conocimiento de décadas cultivando la tierra, historias de mi pueblo, tradiciones transmitidas por generaciones, pero todo eso permanecía encerrado dentro de mí porque no tenía las palabras en inglés para compartirlo. Su voz se quebró, ligeramente con la emoción. Ryan no solo me ayudó a resolver un problema burocrático ese día, me ayudó a encontrar mi voz en una nueva tierra. Me devolvió mi dignidad, y al hacerlo, no solo cambió mi vida, cambió la vida de mi familia, de otros agricultores de toda nuestra comunidad. La audiencia escuchaba en silencio respetuoso, muchos con lágrimas en los ojos, mientras don Julio continuaba. Ahora, jóvenes que nacieron aquí vienen a mis clases para aprender sobre la tierra de sus abuelos. Familias americanas plantan jardines usando técnicas que aprendí de mi padre. Mis verduras alimentan no solo cuerpos, sino también conexiones entre personas que nunca pensaron que tendrían algo en común. Después de las presentaciones formales, la conferencia se transformó en una serie de talleres prácticos donde los asistentes podían aprender métodos específicos de implementación. Ryan lideró una sesión sobre mediación cultural y resolución de conflictos, mientras que Caroline facilitó una discusión sobre modelos de financiamiento sostenible. Para programas comunitarios, la replicación, explicó Caroline a su grupo, no significa copiar exactamente lo que hicimos. Significa entender los principios subyacentes y adaptarlos a las necesidades únicas de cada comunidad. Lo que funciona en un mercado de agricultores puede no funcionar en un centro comunitario urbano, pero los valores de respeto, inclusión y empoderamiento mutuo son universales. Durante el almuerzo, los participantes se mezclaron libremente, creando conexiones espontáneas que prometían colaboraciones futuras. Un alcalde de una ciudad del Medio Oeste se encontró en una conversación profunda con un director de refugiados sobre la adaptación del programa para comunidades rurales. Una trabajadora social de Phoenix intercambiaba información de contacto con un organizador comunitario de Detroit, ambos emocionados por las posibilidades de implementar elementos del
Modelo en sus respectivas ciudades, Ryan observaba estas interacciones con una sensación de asombro familiar. Una vez más, estaba presenciando el poder de la conexión humana para trascender diferencias y crear posibilidades inesperadas. La conferencia se había convertido en un microcosmos del mercado original, un espacio donde personas de diferentes orígenes se encontraban, compartían experiencias y salían enriquecidas por el encuentro. Ava había establecido su propia mesa durante el almuerzo, donde ofrecía dibujos que había hecho de diferentes momentos en la evolución del programa. Los asistentes se acercaban, fascinados por la perspectiva única de una niña que había crecido en el centro de esta transformación comunitaria. Sus dibujos captaban detalles que los adultos a menudo pasaban por alto: la forma en que las manos se extendían en gestos de ayuda, las sonrisas que cruzaban las barreras del idioma, los niños jugando juntos mientras sus padres trabajaban. Ava, ve con los ojos del corazón, le comentó una participante a Ryan. Sus dibujos capturan la esencia de lo que están tratando de lograr mejor que cualquier informe o presentación formal. Ryan asintió, sintiendo el familiar orgullo paternal mezclado con admiración por la sabiduría de su hija. Ella ha sido mi maestra más importante, admitió. Me ha enseñado que la inclusión verdadera no es algo que haces por otros, es algo que construyes con otros. La tarde trajo presentaciones de comunidades que ya habían comenzado a implementar versiones adaptadas del modelo. Una coordinadora de un centro comunitario en Seattle describió cómo habían establecido un café de idiomas, donde residentes locales enseñaban inglés a cambio de lecciones en otros idiomas. Un director de un programa para veteranos en Atlanta explicó cómo habían adaptado los principios de mediación cultural para ayudar a exsoldados a reintegrarse en la vida civil. Cada adaptación nos enseña algo nuevo, reflexionó Ryan durante el panel final. Vemos nuestro trabajo original, con ojos frescos cuando observamos cómo otros lo interpretan y lo mejoran para sus propias necesidades. Una de las presentaciones más emotivas vino de un grupo de estudiantes universitarios que habían creado un programa similar en su campus para apoyar a estudiantes internacionales. Habían comenzado con una simple mesa de conversación en 1900 en la cafetería, donde cualquiera podía sentarse para practicar idiomas o simplemente hacer amigos. El programa había crecido hasta incluir intercambios culturales, clases de cocina internacional y un sistema de mentores que emparejaba a estudiantes locales con recién llegados. Lo que más nos impresionó del modelo original, explicó una de las estudiantes, fue que no se trataba de expertos ayudando a personas necesitadas. Se trataba de personas iguales compartiendo recursos, conocimientos y experiencias. Eso cambió completamente nuestra aproximación. Durante la sesión de cierre, Ryan fue invitado a compartir reflexiones finales. Subió al podio una vez más, pero esta vez con Ava a su lado. Había decidido que era importante que los asistentes escucharan también la perspectiva de la próxima generación. Cuando comenzamos este viaje, dijo Ryan, yo pensaba que estaba enseñando a mi hija sobre la importancia de ayudar a otros, pero resultó que ella me estaba enseñando a mí sobre la importancia de aprender de otros. La diferencia es sutil pero profunda. Ava tomó el micrófono con la confianza natural de una niña que había crecido siendo escuchada y valorada. Quiero decirles algo que tal vez los adultos no ven, comenzó, su voz clara y seria. Los niños no vemos diferencias como problemas, vemos diferencias como cosas interesantes que aprender. Si una persona habla español y yo hablo inglés, eso no es un problema. Es una oportunidad para que ambos aprendamos algo nuevo. Su simplicidad era profunda. Cuando los adultos dicen que alguien es diferente, a menudo lo dicen como si fuera algo malo. Pero diferente solo significa que tienen historias que yo no conozco, comida que no he probado, canciones que no he escuchado. ¿Por qué eso sería malo? El auditorio escuchaba en silencio absoluto. Muchos adultos confrontando sus propios prejuicios inconscientes a través de los ojos claros de una niña de 10 años. Mi papá siempre dice que salvó a don Julio ese día en el mercado, continuó Ava. Pero yo creo que don Julio nos salvó a nosotros también. Nos enseñó sobre sus plantas, sobre su país, sobre cómo hacer salsa verde de verdad. Nos hizo más inteligentes y más felices. Entonces, ¿quién salvó a quién realmente? Ryan sintió lágrimas en sus ojos mientras escuchaba a su hija.
articular con tanta claridad lo que él había tardado años en entender completamente. La transformación había sido mutua desde el principio. Simplemente había tomado tiempo reconocerlo. Creo, concluyó Ava, que cuando ayudamos a otros, realmente nos estamos ayudando a nosotros mismos a ser las mejores personas que podemos ser. Y cuando aprendemos de otros, nos volvemos más completos. Así que tal vez la pregunta no debería ser cómo podemos ayudar, sino cómo podemos crecer juntos. La ovación que siguió fue larga y genuina. Los asistentes no solo aplaudían las palabras de una niña precoces, estaban reconociendo una verdad fundamental sobre la naturaleza humana que los adultos a menudo complican innecesariamente. Después de la conferencia, mientras los participantes se despedían y prometían mantenerse en contacto, Ryan se encontró en conversaciones individuales con docenas de personas que querían compartir sus propias historias de transformación. Un director ejecutivo le habló sobre un empleado refugiado que había revolucionado los procesos de su empresa. Una maestra describió cómo un estudiante inmigrante había inspirado un proyecto de intercambio cultural que ahora era el orgullo de su distrito escolar. Estas historias existen en todas partes, le dijo a Ryan una trabajadora social veterana. Pero a menudo permanecen invisibles porque no tenemos marcos para verlas o espacios para celebrarlas. Su programa ha creado ambos. Años más tarde, mientras Ryan y Ava caminaban por el mercado en una mañana de sábado que se había vuelto rutina, Ryan reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una simple pregunta en español. El mercado bullía con la actividad familiar. Vendedores preparando sus puestos, familias llegando para hacer sus compras semanales, niños corriendo entre las mesas con la misma libertad que Ava había disfrutado años atrás. Don Julio, ahora, en sus 70 años pero todavía lleno de energía, estaba enseñando a un grupo de adolescentes cómo identificar las verduras más frescas. Su nieto, que había venido de visita desde la universidad, traducía ocasionalmente, pero la mayoría de los jóvenes entendían su español mezclado con inglés, una nueva generación que navegaba fluidamente entre mundos. María había abierto un pequeño restaurante al otro lado de la calle del mercado, Sabores de Casa, que se había convertido en un punto de encuentro para toda la comunidad. Las paredes estaban adornadas con fotos de la evolución del programa, testimonios de familias que habían prosperado y el famoso dibujo de Ava de la telaraña de amabilidad, ahora enmarcado y colgado en un lugar de honor. «Papá», dijo Ava, ahora una adolescente de 15 años que hablaba 3 idiomas con fluidez y había comenzado a dar clases de inglés a recién llegados los fines de semana. ¿Alguna vez te arrepientes de haber ayudado a don Julio aquel día? Ryan sonrió, viendo en su hija la misma curiosidad y compasión que la habían caracterizado desde pequeña, pero ahora templadas con la sabiduría de alguien que había crecido, entendiendo que el mundo era más amplio y más hermoso por sus diferencias. Nunca, respondió sin vacilar. Pero ya no creo que lo ayudé ese día. Creo que nos ayudamos mutuamente a encontrar quiénes estábamos destinados a ser. Pasaron por el puesto de flores donde ahora trabajaba Elena, la mujer que Ava había notado nerviosa años atrás. Elena saludó con una sonrisa radiante, sus manos ocupadas arreglando un ramo colorido para una cliente que practicaba su español, recién aprendido. ¿Sabes qué es lo más increíble?, continuó Ryan, observando la escena familiar pero siempre renovada del mercado. Que esto sigue creciendo, sigue cambiando, sigue mejorando. No es algo que construimos una vez y terminamos. Es algo vivo que se alimenta de cada nueva persona que llega, cada nueva historia que se comparte, cada nueva conexión que se hace. Caroline se acercó a ellos, ahora con canas que le daban un aire distinguido, pero con la misma energía visionaria que había tenido aquel primer día. Ryan, Ava, perfecto timing. Tengo noticias emocionantes. ¿Qué pasa?, preguntó Ava. Acabo de recibir una llamada del Departamento de Estado. Quieren enviar una delegación internacional para estudiar nuestro modelo. Aparentemente, comunidades en 6 países diferentes están interesadas en adaptarlo para sus propias circunstancias. Ryan sintió esa familiar mezcla de orgullo y humildad. Es increíble pensar que una conversación en este mercado podría eventualmente tocar vidas en otros continentes. Pero es así como funciona la bondad, observó Ava con la sabiduría
que había desarrollado a través de años de ser testigo y participante de esta transformación. No conoce fronteras, no ve diferencias como obstáculos, solo ve oportunidades para conectar y crecer. Mientras caminaban hacia su auto al final de la mañana, sus bolsas llenas de verduras frescas y sus corazones llenos de la calidez familiar de la comunidad, Ryan se detuvo por un momento para mirar hacia atrás al mercado. Las conversaciones continuaban en múltiples idiomas. Los niños jugaban entre los puestos, los vendedores compartían técnicas y historias, las familias construían memorias. Todo había comenzado con una pregunta simple. Señor, ¿habla usted español? Pero Ryan ahora entendía que la pregunta real había sido mucho más profunda. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a ver? ¿Estás dispuesto a actuar desde el corazón? Y su respuesta, dada primero sin pensar y luego refinada, a través de años de experiencia vivida, seguía siendo la misma. Sí, siempre sí. Porque al final, había aprendido que la bondad no es solo un acto que realizamos para otros. Es la forma en que elegimos ser en el mundo. Es el reconocimiento de que todos estamos conectados, de que todos tenemos algo que ofrecer y algo que aprender, de que la verdadera riqueza se encuentra no en lo que tenemos, sino en lo que compartimos. Y mientras manejaba a casa con Ava a su lado, Ryan sonrió, sabiendo que en algún lugar del mundo, en este mismo momento, alguien estaba haciendo una pregunta simple que podría cambiar una vida, una comunidad, tal vez incluso el mundo, porque la bondad, había aprendido, no conoce límites cuando encuentra corazones dispuestos a recibirla y pasarla adelante. La historia que había comenzado en un mercado de sábado por la mañana continuaría escribiéndose, una conversación, a la vez, una mano extendida a la vez, un corazón abierto a la vez, para siempre. Y esa era la lección más hermosa de todas, que algunos finales son en realidad comienzos, y que las mejores historias son aquellas que nunca realmente terminan, sino que se convierten en invitaciones para que otros escriban sus propios capítulos de bondad, conexión y esperanza. Modelo. Una coordinadora de un centro comunitario en Seattle describió cómo habían establecido un café de idiomas donde residentes locales enseñaban inglés a cambio de lecciones en otros idiomas. Un director de 1900, un programa para veteranos en Atlanta, explicó cómo habían adaptado los principios de mediación cultural para ayudar a exsoldados a reintegrarse en la vida civil. Cada adaptación nos enseña algo nuevo, reflexionó Ryan durante el panel final. Vemos nuestro trabajo original con ojos frescos cuando observamos cómo otros lo interpretan y lo mejoran para sus propias necesidades. Una de las presentaciones más emotivas vino de un grupo de estudiantes universitarios que habían creado un programa similar en su campus para apoyar a estudiantes internacionales. Habían comenzado con una simple mesa de conversación en 1900, la cafetería, donde cualquiera podía sentarse para practicar idiomas o simplemente hacer amigos. El programa había crecido hasta incluir intercambios culturales, clases de cocina internacional y un sistema de mentores que emparejaba a estudiantes locales con recién llegados. Lo que más nos impresionó del modelo original, explicó una de las estudiantes, fue que no se trataba de expertos ayudando a personas necesitadas. Se trataba de personas iguales compartiendo recursos, conocimientos y experiencias. Eso cambió completamente nuestra aproximación. Durante la sesión de cierre, Ryan fue invitado a compartir reflexiones finales. Subió al pódium una vez más, pero esta vez con Ava a su lado. Había decidido que era importante que los asistentes escucharan también la perspectiva de la próxima generación. Cuando comenzamos este viaje, dijo Ryan, yo pensaba que estaba enseñando a mi hija sobre la importancia de ayudar a otros. Pero resultó que ella me estaba enseñando a mí sobre la importancia de aprender de otros. La diferencia es sutil, pero profunda. Ava tomó el micrófono con la confianza natural de una niña que había crecido siendo escuchada y valorada. Quiero decirles algo que tal vez los adultos no ven, comenzó, su voz clara y seria. Los niños no vemos diferencias como problemas. Vemos diferencias como cosas interesantes que aprender. Si una persona habla español y yo hablo inglés, eso no es un problema. Es una oportunidad para que ambos aprendamos algo nuevo. Su simplicidad era profunda.
Cuando los adultos dicen que alguien es diferente, a menudo lo dicen como si fuera algo malo. Pero diferente solo significa que tienen historias que yo no conozco, comida que no he probado, canciones que no he escuchado. ¿Por qué eso sería malo? El auditorio escuchaba en silencio absoluto, muchos adultos confrontando sus propios prejuicios inconscientes a través de los ojos claros de una niña de 10 años. Mi papá siempre dice que salvó a don Julio ese día en el mercado, continuó Ava, pero yo creo que don Julio nos salvó a nosotros también. Nos enseñó sobre sus plantas, sobre su país, sobre cómo hacer salsa verde de verdad. Nos hizo más inteligentes y más felices. Entonces, ¿quién salvó a quién realmente? Ryan sintió lágrimas en sus ojos mientras escuchaba a su hija articular con tanta claridad lo que él había tardado años en entender completamente. La transformación había sido mutua desde el principio, simplemente había tomado tiempo reconocerlo. Creo, concluyó Ava, que cuando ayudamos a otros, realmente nos estamos ayudando a nosotros mismos a ser las mejores personas que podemos ser. Y cuando aprendemos de otros, nos volvemos más completos. Así que tal vez la pregunta no debería ser ¿cómo podemos ayudar?, sino ¿cómo podemos crecer juntos? La ovación que siguió fue larga y genuina. Los asistentes no solo aplaudían las palabras de una niña precoces, estaban reconociendo una verdad fundamental sobre la naturaleza humana que los adultos a menudo complican innecesariamente. Después de la conferencia, mientras los participantes se despedían y prometían mantenerse en contacto, Ryan se encontró, en conversaciones individuales con docenas de personas que querían compartir sus propias historias de transformación. Un director ejecutivo le habló sobre un empleado refugiado que había revolucionado los procesos de su empresa. Una maestra describió cómo un estudiante inmigrante había inspirado un proyecto de intercambio cultural que ahora era el orgullo de su distrito escolar. Estas historias existen en todas partes, le dijo a Ryan una trabajadora social veterana, pero a menudo permanecen invisibles porque no tenemos marcos para verlas o espacios para celebrarlas. Su programa ha creado ambos. Esa noche en su habitación del hotel, Ryan reflexionó sobre el día. La conferencia había sido un éxito más allá de sus expectativas, pero lo que más lo impresionaba era la hambre genuina que había visto en los asistentes. Hambre de conexión auténtica, de propósito significativo, de maneras de contribuir positivamente a sus comunidades. La gente quiere ser parte de algo más grande que ellos mismos, le había dicho a Caroline durante la cena. Quieren contribuir, quieren conectar, quieren importar. Solo necesitan oportunidades estructuradas y permiso para hacerlo. De vuelta en casa, la vida continuó con su ritmo familiar, pero ahora enriquecido. El programa había evolucionado para incluir componentes que ninguno de ellos había anticipado originalmente. Había un fondo de microcréditos para ayudar a vendedores a expandir sus negocios. Existía un programa de intercambio donde familias locales hospedaban a agricultores visitantes de otras regiones. Se había establecido una cooperativa de guarderías donde padres de diferentes culturas cuidaban los hijos de otros, creando una red de apoyo multicultural para familias trabajadoras. Don Julio había publicado un libro de cocina bilingüe que combinaba recetas tradicionales de su región natal con ingredientes disponibles localmente. Las ganancias se destinaban a un fondo que ayudaba a otros agricultores inmigrantes a establecerse en la comunidad. El libro se había convertido en un éxito inesperado, no solo por las recetas, sino por las historias que acompañaban cada plato. Historias de memoria, supervivencia, adaptación y esperanza. La comida, había escrito don Julio en la introducción, es el idioma del amor que todos entendemos. Cuando cocinamos para otros, cuando compartimos nuestros platos tradicionales, estamos compartiendo pedazos de nuestras almas. María había expandido su negocio de catering y ahora empleaba a 12 mujeres de diferentes orígenes. Su empresa, Sabores Unidos, se había convertido en el servicio de catering preferido para eventos oficiales de la ciudad, bodas multiculturales y celebraciones comunitarias. Pero lo que más la enorgullecía no eran las ganancias, sino las amistades que había forjado con sus empleadas y clientes. Al principio, le confió a Ryan durante una de sus visitas regulares al mercado, pensé que el éxito significaba que mis hijos se olvidarían de dónde venimos.
pero ahora veo que el verdadero éxito es cuando pueden honrar de dónde vienen mientras construyen hacia dónde van. Los hijos de María se habían convertido en líderes estudiantiles en sus escuelas, organizando eventos de diversidad cultural y sirviendo como traductores para nuevas familias. Su hijo mayor había recibido una beca completa para estudiar ingeniería, pero había anunciado su intención de regresar a la comunidad después de graduarse para trabajar en proyectos de desarrollo sostenible. Quiero usar mi educación para mejorar las condiciones aquí, había explicado durante una presentación en la escuela secundaria. Esta comunidad me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Ahora es mi turno de dar oportunidades a otros. Impacto generacional del programa se estaba volviendo evidente. Los niños que habían crecido en el ambiente inclusivo del mercado ahora eran adolescentes que veían la diversidad como normal, la colaboración intercultural como natural y el servicio comunitario como responsabilidad personal. Ava, ahora, en quinto grado, había iniciado un club en su escuela llamado Constructores de Puentes, donde estudiantes de diferentes orígenes trabajaban juntos en proyectos de servicio comunitario. El club había organizado drives de suministros para familias necesitadas, había plantado jardines en escuelas primarias y había creado un programa de tutorías donde estudiantes mayores ayudaban a recién llegados con sus tareas y adaptación cultural. No me parece trabajo, le dijo Ava a un reportero que estaba escribiendo un artículo de seguimiento sobre el programa. Se siente como jugar con amigos, excepto que también estamos ayudando a personas. Es divertido hacer cosas buenas. Su perspectiva encapsulaba perfectamente lo que el programa había logrado: hacer que la inclusión y el servicio se sintieran naturales, alegres y mutuamente beneficiosos en lugar de obligatorios o sacrificiales. El mercado del sábado por la mañana se había convertido en una atracción turística menor, con visitantes de otras ciudades que venían a ver el modelo en acción. Pero los organizadores habían sido cuidadosos de mantener la autenticidad del espacio. Los tours se ofrecían solo durante horas específicas, y siempre con la participación y aprobación de los vendedores. No queremos convertirnos en un zoológico, había explicado Caroline durante una reunión de planificación. Queremos compartir lo que hemos aprendido, pero no a expensas de la comunidad que hemos construido. Ryan había desarrollado una presentación especial para estos visitantes que enfatizaba los principios sobre las tácticas, la filosofía sobre los programas específicos. Lo que ven aquí, les decía a los grupos, no es el resultado de un plan maestro elaborado. Es el resultado de personas ordinarias que decidieron escucharse y apoyarse mutuamente. Ustedes pueden crear algo similar en sus propias comunidades, pero no tratando de copiar exactamente lo que ven aquí. Tratando de aplicar los mismos valores de respeto, curiosidad y reciprocidad. Un aspecto inesperado del éxito del programa había sido su impacto en la política local. Varios miembros del Consejo de la ciudad habían sido inspirados por el modelo del mercado para proponer políticas más inclusivas a nivel municipal. Se habían establecido oficinas de servicios multilingües en edificios gubernamentales. Los servicios de policía habían implementado entrenamiento de sensibilidad cultural. Las escuelas habían adoptado programas de educación bilingüe. El cambio político, observó Ryan durante una entrevista para una revista académica, siguió al cambio cultural en lugar de precederlo. Cuando la comunidad ya había abrazado la inclusión en su vida diaria, las políticas oficiales simplemente formalizaron lo que ya estaba sucediendo. El 5º aniversario del programa se acercaba y se habían hecho planes para una celebración que duraría toda una semana. Habría música, comida, arte, talleres y conferencias. Pero el elemento central sería una ceremonia de historias compartidas, donde miembros de la comunidad contarían cómo el programa había impactado sus vidas. Queremos celebrar no solo lo que hemos logrado, explicó Caroline, sino también las lecciones que hemos aprendido y las visiones que tenemos para el futuro. Ryan había sido invitado a dar el discurso principal, pero había sugerido que en lugar de un solo orador, tuvieran un panel de voces que representaran diferentes perspectivas. Vendedores originales, participantes nuevos, voluntarios, socios, comunitarios y, por supuesto, los jóvenes que habían crecido en el programa. Esta historia nunca fue sobre una persona, insistió. Fue sobre una comunidad que decidió crecer junta. La celebración debería reflejar esa realidad.
Mientras los preparativos para la celebración continuaban, Ryan se encontró reflexionando sobre el viaje inesperado que había comenzado con una simple pregunta en español. Su vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Había encontrado propósito, comunidad y un sentido profundo de conexión con algo más grande que él mismo. Pero tal vez el cambio más significativo había sido en su comprensión de lo que significa ser humano en un mundo diverso. Había aprendido que la diferencia no era algo que tolerar, sino algo que celebrar, que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una invitación a la conexión, y que la bondad no era un acto, sino una forma de vida. Papá, le dijo Ava una noche mientras hacían la tarea juntos. ¿Te acuerdas de cómo eras antes de conocer a don Julio? Ryan pausó, considerando la pregunta. Era una buena persona, dijo finalmente. Pero era una persona más pequeña. Mi mundo era más pequeño, mi comprensión era más limitada, mi corazón tenía menos espacio. No es que fuera malo antes, es que no sabía cuánto más era posible. ¿Crees que él también cambió?, preguntó Ava. Oh, absolutamente, respondió Ryan, pero no de la misma manera. Yo me volví más grande, él se volvió más visible. Yo aprendí sobre el mundo. Él aprendió a navegar por un nuevo mundo. Ambos crecimos, pero en direcciones diferentes. Ava asintió pensativamente. Creo que eso es lo que significa realmente ayudarse mutuamente. No es que una persona dé y otra reciba, es que ambas personas crecen. Una vez más, Ryan se maravilló de la sabiduría de su hija. A los 10 años, ella había articulado algo que a muchos adultos les tomaba décadas entender, que la verdadera generosidad es siempre mutual, que el verdadero servicio siempre transforma tanto al que da como al que recibe. Esa noche, después de que Ava se durmiera, Ryan salió al porche trasero de su casa y miró las estrellas. En algún lugar de la ciudad, don Julio, probablemente, estaba haciendo lo mismo, tal vez pensando en los campos de su juventud, tal vez planificando el jardín del próximo año. María estaría revisando órdenes de catering, emocionada por el evento de boda multicultural que su empresa cubriría el fin de semana. Caroline estaría en su oficina, trabajando tarde en propuestas de expansión que llevarían el modelo a nuevas regiones. Todos ellos, en sus propias maneras, seguían viviendo la lección fundamental de aquel sábado por la mañana. Que somos más fuertes juntos que separados, que nuestras diferencias son fuentes de riqueza en lugar de división, y que los actos más pequeños de bondad pueden crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que jamás imaginamos posible. En la quietud de la noche, Ryan recordó las palabras que había compartido en esa conferencia nacional, palabras que ahora resonaban con la sabiduría acumulada de años de experiencia vivida. La bondad no siempre usa una capa. A veces habla otro idioma y se para silenciosamente, en la fila, esperando el momento perfecto para cambiar el mundo, una conversación a la vez. Y mientras las estrellas brillaban arriba, Ryan supo con certeza que cada nuevo día traería nuevas oportunidades para esa bondad, nuevas preguntas que podrían cambiar vidas, nuevas posibilidades para construir puentes entre mundos, porque cuando tenemos la sabiduría de escuchar, la humildad de aprender y el coraje de actuar, descubrimos que esos momentos perfectos están a nuestro alrededor, esperando ser reconocidos, cada día. La historia que había comenzado con «Señor, ¿habla usted español?», continuaría escribiéndose, una palabra a la vez, una mano extendida a la vez, un corazón abierto a la vez, en las incontables historias de bondad y conexión que florecían cada día en su comunidad y más allá. Y Ryan sonrió, sabiendo que la mejor parte de esta historia aún estaba por escribirse. Implementar versiones adaptadas del modelo. Una coordinadora de un centro comunitario en Seattle describió cómo habían establecido un café de idiomas, donde residentes locales enseñaban inglés a cambio de lecciones en otros idiomas. Un director de un programa para veteranos en Atlanta explicó cómo habían adaptado los principios de mediación cultural para ayudar a exsoldados a reintegrarse en la vida civil. Cada adaptación nos enseña algo nuevo, reflexionó Ryan durante el panel final.
Vemos nuestro trabajo original con ojos frescos cuando observamos cómo otros lo interpretan y lo mejoran para sus propias necesidades. Una de las presentaciones más emotivas vino de un grupo de estudiantes universitarios que habían creado un programa similar en su campus para apoyar a estudiantes internacionales. Habían comenzado con una simple mesa de conversación en 1900, la cafetería, donde cualquiera podía sentarse para practicar idiomas o simplemente hacer amigos. El programa había crecido hasta incluir intercambios culturales, clases de cocina internacional y un sistema de mentores que emparejaba a estudiantes locales con recién llegados. Lo que más nos impresionó del modelo original, explicó una de las estudiantes, fue que no se trataba de expertos ayudando a personas necesitadas. Se trataba de personas iguales compartiendo recursos, conocimientos y experiencias. Eso cambió completamente nuestra aproximación. Durante la sesión de cierre, Ryan fue invitado a compartir reflexiones finales. Subió al pódium una vez más, pero esta vez con Ava a su lado. Había decidido que era importante que los asistentes escucharan también la perspectiva de la próxima generación. Cuando comenzamos este viaje, dijo Ryan, yo pensaba que estaba enseñando a mi hija sobre la importancia de ayudar a otros, pero resultó que ella me estaba enseñando a mí sobre la importancia de aprender de otros. La diferencia es sutil, pero profunda. Ava tomó el micrófono con la confianza natural de una niña que había crecido siendo escuchada y valorada. Quiero decirles algo que tal vez los adultos no ven, comenzó, su voz clara y seria. Los niños no vemos diferencias como problemas, vemos diferencias como cosas interesantes que aprender. Si una persona habla español y yo hablo inglés, eso no es un problema. Es una oportunidad para que ambos aprendamos algo nuevo. Su simplicidad era profunda. Cuando los adultos dicen que alguien es diferente, a menudo lo dicen como si fuera algo malo. Pero diferente solo significa que tienen historias que yo no conozco, comida que no he probado, canciones que no he escuchado. ¿Por qué eso sería malo? El auditorio escuchaba en silencio absoluto, muchos adultos confrontando sus propios prejuicios inconscientes a través de los ojos claros de una niña de 10 años. Mi papá siempre dice que salvó a don Julio ese día en el mercado, continuó. Ava. Pero yo creo que don Julio nos salvó a nosotros también. Nos enseñó sobre sus plantas, sobre su país, sobre cómo hacer salsa verde de verdad. Nos hizo más inteligentes y más felices. Entonces, ¿quién salvó a quién realmente? Ryan sintió lágrimas en sus ojos mientras escuchaba a su hija articular con tanta claridad lo que él había tardado años en entender completamente. La transformación había sido mutua desde el principio. Simplemente había tomado tiempo reconocerlo. Creo, concluyó Ava, que cuando ayudamos a otros, realmente nos estamos ayudando a nosotros mismos a ser las mejores personas que podemos ser. Y cuando aprendemos de otros, nos volvemos más completos. Así que tal vez la pregunta no debería ser ¿cómo podemos ayudar?, sino ¿cómo podemos crecer juntos? La ovación que siguió fue larga y genuina. Los asistentes no solo aplaudían las palabras de una niña precoces, estaban reconociendo una verdad fundamental sobre la naturaleza humana que los adultos a menudo complican innecesariamente. Después de la conferencia, mientras los participantes se despedían y prometían mantenerse en contacto, Ryan se encontró en conversaciones individuales con docenas de personas que querían compartir sus propias historias de transformación. Un director ejecutivo le habló sobre un empleado refugiado que había revolucionado los procesos de su empresa. Una maestra describió cómo un estudiante inmigrante había inspirado un proyecto de intercambio cultural que ahora era el orgullo de su distrito escolar. Estas historias existen en todas partes, le dijo a Ryan una trabajadora social veterana. Pero a menudo permanecen invisibles porque no tenemos marcos para verlas o espacios para celebrarlas. Su programa ha creado ambos. Esa noche, en su habitación del hotel, Ryan reflexionó sobre el día. La conferencia había sido un éxito más allá de sus expectativas, pero lo que más lo impresionaba era la hambre genuina que había visto en los asistentes. Hambre de conexión auténtica, de propósito significativo, de maneras de contribuir positivamente a sus comunidades. La gente quiere ser parte de algo más grande que ellos mismos, le había dicho a Caroline durante la cena. Quieren contribuir, quieren conectar, quieren importar.
Solo necesitan oportunidades estructuradas y permiso para hacerlo. De vuelta en casa, la vida continuó con su ritmo familiar pero ahora enriquecido. El programa había evolucionado para incluir componentes que ninguno de ellos había anticipado originalmente. Había un fondo de microcréditos para ayudar a vendedores a expandir sus negocios. Existía un programa de intercambio donde familias locales hospedaban a agricultores visitantes de otras regiones. Se había establecido una cooperativa de guarderías donde padres de diferentes culturas cuidaban los hijos de otros, creando una red de apoyo multicultural para familias trabajadoras. Don Julio había publicado un libro de cocina bilingüe que combinaba recetas tradicionales de su región natal con ingredientes disponibles localmente. Las ganancias se destinaban a un fondo que ayudaba a otros agricultores inmigrantes a establecerse en la comunidad. El libro se había convertido en un éxito inesperado, no solo por las recetas, sino por las historias que acompañaban cada plato. Historias de memoria, supervivencia, adaptación y esperanza. La comida, había escrito don Julio en la introducción, es el idioma del amor que todos entendemos. Cuando cocinamos para otros, cuando compartimos nuestros platos tradicionales, estamos compartiendo pedazos de nuestras almas. María había expandido su negocio de catering y ahora empleaba a 12 mujeres de diferentes orígenes. Su empresa, Sabores Unidos, se había convertido en el servicio de catering preferido para eventos oficiales de la ciudad, bodas multiculturales y celebraciones comunitarias. Pero lo que más la enorgullecía no eran las ganancias, sino las amistades que había forjado con sus empleadas y clientes.